Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y mucho brillo. Yo estoy aquí, sentada frente a la CU Mara, con un cafú copyright reciu copyright hecho y una emoción superíndice 3N que me desborda. ¿Por qué copyright? Porque hoy vamos a hablar de un tema que literal, incendiando las redes sociales, un tema que nos tiene a todos al borde del colapso emocional y con el dedo listo para escribir el comentario apasionado en Twitter. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en todo el drama, todo el chisme jugoso, todas las teorías conspirativas que ha generado la exposición superíndice 3N Exilium, que como ya saben involucra a nuestros queridos, adorados y ahora aparentemente conflictivos Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Rense pongan sus cinturones de seguridad emocionales, porque aquí hay mucho jugo. Rumores que van y vienen como olas en el bus superíndice 3 esforo, controversias que parecen no tener fin, teorías conspirativas que rayan en lo absurdo, y por supuesto, un análisis detallado de todo este embrollo, siempre con el respeto y la objetividad que nos caracterizan. Porque aquí no venimos a avivar el fuego, sino a entender por qué copyright ardiendo. Pero antes de que empecemos con todo el chismecito, por favor, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Por favor. Me harán pero muy feliz. Imaginen mi sonrisa si ven ese voto superíndice 3N gris volverse rojo. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son mi gasolina, mi motivación superíndice 3N, mi razón superíndice 3N para aprender la CEU, Mara cada semana y compartir mis locuras con el mundo. Ok, respiremos hondo. Concentru copyright monos. Entonces, ¿de qué copyright va todo este rollo de la exposición superíndice 3N Exilium? Para entenderlo bien, tenemos que retroceder un poco, desempolvar nuestros recuerdos de esa con diéresis copyright poca dorada, cuando el amor flotaba en el aire y todos creíamos en los cuentos de hadas. Como saben, Kerem y Hande fueron una de las parejas queridas y shippeadas de Turquía, y también copyright N internacionalmente gracias a Lu con diéresis copyright sito arrollador de la serie Senu con diéresis al capm. Ay, Senu con diéresis al capm. ¿Quién no lloru superíndice 3 con Senu con diéresis al capm, que tire la primera piedra? Su química en pantalla era innegable, era palpable, podía sentirla a trabu copyright de la pantalla. Y esa química, bendita ella, se trasladó superíndice 3 a la vida real. Todos vamos enamoradusimos de su relación superíndice 3N, vivuamos a trabu copyright de sus fotos en Instagram, analizu vamos cada una de sus miradas, cada uno de sus gestos. Éramos detectives del amor, buscando pistas de su felicidad en cada esquina de internet. Pero como suele suceder en el mundo del espectúnculo, donde el brillo a veces esconde oscuros secretos, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Anunciaron su separación superíndice 3N, y por supuesto, el mundo del fandom se vino abajo. Fue como si una bomba a tu superíndice 3 mica de tristeza hubiera explotado en el corazón superíndice 3N de millones de personas. Los memes de dolor, los mensajes de desconsuelo, las teorías sobre las razones de la ruptura inundaron las redes sociales. Fue una catástrofe emocional de proporciones con diéresis copyright picas. Desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y manteniendo un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal. Han intentado con mayor o menor con diéresis copyright sito, alejarse del foco mediático y construir su propio futuro. Y aquí, damas y caballeros, es donde entra en escena la famosa, la controvertida, la misteriosa exposición superíndice 3N Exilium. Se trata de una exposición superíndice 3N de arte contemporáneo que explora temas como la copyright vida, el exilio emocional, la memoria, el desamor y la fragilidad de las relaciones humanas. Hasta ahora, todo normal, ¿verdad? Una exposición superíndice 3N de arte como cualquier otra, llena de simbolismo y de interpretaciones subjetivas. El problema, o mejor dicho el detonante de todo este huracán de emociones, es que muchos fans, y algunos medios de comunicación superíndice 3N, han interpretado algunas de las obras expuestas como referencias directas, flagrantes, inconfundibles a la relación superíndice 3N entre Kerem y Hande y sobre todo, a su dolorosa ruptura. Una de las obras que controversia ha generado, la que ha encendido la mecha de la polu copyright mica,
es una instalación superíndice 3n que representa dos figuras, dos siluetas humanas separadas por un abismo profundo, oscuro, amenazante. Y lo que ha provocado el cortocircuito en la mente de los fans es que, según ellos, hay elementos en la instalación superíndice 3n que recuerdan a la estu copyright tica, al lenguaje visual, a la atmu superíndice 3 esfera de Senu con diéresis al cap. El estilo de la ropa, los colores utilizados, incluso la forma en que n posicionadas las figuras, todo, absolutamente todo, ha sido interpretado como una alusión superíndice 3n directa a la serie que los unió superíndice 3 y a la relación superíndice 3n que floreció superíndice 3 entre sus protagonistas. Esto, obviamente, desata superíndice 3 todo tipo de especulaciones. ¿Es una coincidencia improbable? Es una forma sutil, casi críptica, de expresar lo que sintieron tras su separación superíndice 3n, el dolor, la soledad, el arrepentimiento. ¿O simplemente es una interpretación superíndice 3n exagerada, producto de la imaginación superíndice 3n desbordada de los fans, que ven conexiones donde no las hay? La verdad, mis amores, es que no lo sabemos con certeza. Ni Kerem ni Ande han hecho declaraciones públicas al respecto. Han guardado silencio manteniendo una postura neutral y dejando que las especulaciones sigan su curso. Y los organizadores de la exposición superíndice 3n Tambiu Copyright N han optado por el silencio, ni confirmando ni negando las teorías que circulan por la red. Se han limitado a decir que la exposición superíndice 3n es una reflexión superíndice 3n sobre las relaciones humanas en general, sin hacer referencia a ninguna pareja en particular. Pero como se imaginaron el silencio, en este caso, no ha hecho que alimentar el fuego, echarle un más menos a la hoguera de la especulación superíndice 3n. El silencio es oro, dicen, pero a veces el silencio también copyright n puede ser gasolina. Otro punto que ha encendido las redes sociales, que ha contribuido a crear este caldo de cultivo de rumores y conjeturas, es la presencia de amigos en común de Kerem y Ande en la inauguración superíndice 3n de la exposición superíndice 3n. Ajá. AQ es donde la trama se complica a UNMUS. Algunos fans, esos detectives del corazu superíndice 3n de los que hablo copyright antes, han interpretado esto como una seu más menos alinecuboca de que a pesar de todo, siguen manteniendo contacto, que las heridas del pasado han cicatrizado, y que podrá haber, aunque sea una pequeña más menos amunima, casi imperceptible, posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Otros, en cambio, con una visión superíndice 3n es realista y menos romántica, creen que simplemente se trata de una muestra de apoyo a la artista que organiza la exposición superíndice 3n, que sus amigos en común simplemente han asistido para mostrar su solidaridad y que no hay que buscarle tres pies al gato. Que a veces, una cosa es simplemente una cosa. Y bueno, mis amores, como en toda polu copyright mica que involucra a celebridades, a figuras públicas que generan pasión superíndice 3n y devoción superíndice 3n, no han faltado las teorías conspirativas descabelladas, las alocadas, las dignas de una película de ciencia ficción superíndice 3n. Hay quienes aseguran con una convicción superíndice 3n inquebrantable, que la exposición superíndice 3n es una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para relanzar sus carreras, para volver a ponerlos en el centro de la atención superíndice 3n medio ultica y generar interu copyright en sus superíndice 3 proyectos. Otros románticos y con una vena po copyright tica, creen que es una forma de enviarse mensajes subliminales el uno al otro, de comunicarse a trabu copyright del arte, de expresar sentimientos que no pueden o no quieren expresar con palabras. Y hasta los hay, los conspiranoicos de todos, que piensan que todo esto, desde la ruptura hasta la exposición superíndice 3n, es un plan orquestado por sus representantes para generar interu copyright medio ultico y mantenerlos en el candelero. La verdad es que la imaginación superíndice 3n de los fans no tiene límites. Y aunque algunas de estas teorías suenan un poco descabelladas, un poco exageradas, un poco dignas de un guión de película, no podemos negar que aún más menos aden un toque de drama, de suspense, de diversión superíndice 3n a todo este asunto. Le dan un sabor picante a la historia, la convierten en algo que un simple chisme de farundula. Ahora bien, mis amores, ayud del chisme, de las especulaciones, de las teorías conspirativas, creo que es fundamental recordar que Kerem y Ande son personas reales, de carne y hueso, con sentimientos y emociones, con vidas complejas y con el derecho a la privacidad. Y que, independientemente de lo que haya sucedido entre ellos, merecen respeto y privacidad. Es fácil dejarse llevar por la pasión superíndice 3n del fandom, por el deseo de saber todos los detalles de su vida personal,
pero creo que es fundamental mantener una actitud madura, responsable y sobre todo, empática. No somos jueces, no somos dueu más menos os de su verdad, solo somos espectadores de su vida. También copyright es importante recordar que el arte es subjetivo, que cada persona puede interpretarlo de manera diferente, que no hay una sola verdad, sino múltiples perspectivas. Lo que para algunos puede ser una clara referencia a la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande, para otros puede ser simplemente una obra de arte que explora temas universales como el amor, la copyright vida, la soledad y la esperanza. No podemos imponer nuestra interpretación superíndice 3n a los Demur S, debemos respetar la diversidad de opiniones. Asu que en lugar de buscar culpables, de alimentar rumores infundados, de juzgar sus decisiones, creo que deberíamos centrarnos en apreciar el arte, en disfrutar de la creatividad, y en respetar las decisiones de Kerem y Ande. Al fin y al cabo, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que puedan seguir desarrollando sus carreras de la mejor manera posible y que encuentren la paz y la tranquilidad que merecen. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la copyright mica de la exposición superíndice 3n Silium. Como ven, aquí hay mucha tela que cortar, y seguramente este tema seguirá dando de copyright hablar en los superíndice 2 semanas, incluso meses. Porque el fuego de la pasión superíndice 3n es difícil de apagar. En resumen, hemos hablado de CEU superíndice 3 mola exposición superíndice 3n Silium ha desatado una ola de rumores y especulaciones sobre la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Erupa Rafael. Hemos analizado las posibles interpretaciones de las obras expuestas, las teorías conspirativas que han surgido, la presencia de amigos en común en la inauguración superíndice 3n, y la importancia de mantener una actitud respetuosa y responsable ante esta situación superíndice 3n. Hemos explorado los diferentes puntos de vista, hemos cuestionado nuestras propias creencias y hemos intentado entender la complejidad de este asunto. Quiero agradecerles a todos, desde lo muy profundo de mi corazón superíndice 3n, por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta poder compartir estos temas con ustedes, conocer sus opiniones, leer sus comentarios y sentir su apoyo. Asu que por favor, du copyright genme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que la exposición superíndice 3n es una referencia directa a la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande? ¿O creen que es simplemente una coincidencia? ¿Qué copyright teoría conspirativa les parece divertida? Me encantaría leer sus opiniones. No se corten, expresen lo que sienten, pero siempre con respeto y educación superíndice 3n. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción superíndice 3n me llena de alegría y me da fuerzas para seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por todo su cariño más menos o. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s.